gracias por acompañarnos ya en su programa de Las Guarmis. Hoy, 5 de enero de 2024. Estamos conmemorando el Día del Periodista Ecuatoriano. El 5 de enero de 1792 se realizó la primera publicación del periódico Primicias de la Cultura de Quito, impulsada por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Y precisamente, pues, la Asamblea Nacional decidió que este día se debía también conmemorar a los periodistas ecuatorianos. Hoy estamos acá con nuestras compañeras de Las Guarmis, Gaby Cruz y también Evelyn Caiza. Buenos días. Qué lindo estar juntas acá en este espacio, contarles que estamos en los parqueaderos de la Radio Pichincha, que tenemos una pequeña feria también, así es que están invitadísimos el día de hoy para venir, para consumir productos locales con emprendedores de nuestra querida provincia y también a disfrutar de artistas que más adelante estarán con nosotros en este espacio. Pero ahora es para reflexionar también. Así es, precisamente desde tempranas horas de la mañana recibimos bastantes felicitaciones por el Día del Periodista. Sin embargo, lo que nosotras queremos reflexionar en esta mañana y en este día es que al menos 140 periodistas han sido asesinados en el mundo. Del total, 81 fueron ultimados por las fuerzas de ocupación israelí en la Franja de Gaza, donde ya hemos hablado bastante de este conflicto. Otros, del total de estas muertes violentas, 90 fueron contabilizados en Medio Oriente, 20 en América Latina, 12 en Asia, 11 en África, 4 en Europa y 3 en América del Norte. Un tema bastante sensible que vamos también a abordar más adelante, mi Gaby querida. Sí, muy buenos días, amigos y amigas de Las Guarmis y de Radio Pichincha. Feliz día, queridas compañeras, amigas, al panel también feliz día. Que ya les vamos a presentar. Es un día para conmemorar, pero también, como lo dijo Eve, para recordar lo que está pasando en nuestra comunidad, en el país y en el mundo también. Vamos a darle paso y la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Mil gracias por estar aquí, porque sabemos que también tienen muchas tareas y están ocupados en sus medios digitales, en sus proyectos, y esta hora y media que les vamos a robar realmente es muy valiosa para nosotros. Ana Costa, editora general de Wambra.es, está con nosotros. Andrés Burbano, cofundador de BN Periodismo. Debbie Grijalva, periodista, comunicadora comunitaria y activista transfeminista. Amigas, les dejo también para que las saludemos, dando un perfil de cada uno de ellos y para que inicialmente nos cuenten desde hace cuánto son periodistas y cómo empezó su amor por esta profesión. Empezamos, Gaby. Bueno, empecemos con Ana Costa. Ella es editora general de Wambra.es, comunicadora social y máster en estudios de cultura, carishina, feminista, educadora popular y defensora de los derechos humanos, contadora de historias incómodas, crítica y necia. Y bueno, ella también nos dice: hago honor a mi cabello revoltoso, sobre sus churros revueltos. Así que le damos la más cordial bienvenida. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio a Radio Pichincha y a Las Guarmis. Está súper bonita su casa, así es a los tiempos que vengo acá y está súper bonita su casa. Les felicito y también les felicito por todo el trabajo que están haciendo, por todo el trabajo que están haciendo para la comunicación con perspectiva de género y feminista también. ¿Desde cuándo eres periodista y qué te jaló a esta profesión? A ver, yo empecé en un espacio de comunicación comunitaria, que era una organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes para hacer básicamente un noticiero juvenil. Se llamaba Noticiero Juvenil Chasquicom. Yo también empecé ahí. Ya colegas de tiempo. Era para aprender a hacer radio, ¿no? Entonces ahí nos formamos un montón de jóvenes y yo empecé antes de entrar a la universidad. O sea, estaba como muchos nos debe haber pasado, que salimos del colegio y no sabíamos qué hacer, y yo estaba así, qué estudiar, qué hacer, así. Y una amiga me invitó a ese espacio y fue como que me enamoré de la radio, ¿no? Qué lindo. O sea, mi primer lugar de hacer comunicación fue la radio. Así es. Y fue la radio el mío también, y coincidimos también en Chasquicom con 14 años y estábamos ahí haciendo radio. Por favor. Que iban a hacer radio, qué lindo. Qué lindo coincidir en estos espacios también. Yo quiero presentar a una compañera a la cual conozco desde hace años, también gracias a la militancia a favor de las minorías, de los colectivos LGBTIQ+, y es mi queridísima Debbie Grijalva. Ella es periodista, comunicadora comunitaria y activista transfeminista. También es poetisa y, como reiteré, siempre en las calles, mi Debbie, luchando por las minorías, luchando por nuestros derechos a través de tu arte. Qué gusto ahora poder tenerte acá, poder entrevistarte tras de estos casi, ¿qué podría decir? Desde 2014 puede ser.
todos estos años de amistad, mi querida Debbie. Cuéntanos un poquito cómo te introduciste tú en el periodismo activista. Sí, yo como una persona trans, la verdad, en algún momento tenemos que decidir si estudiar o convertirnos en quien siempre soñamos ser. Y cuando yo ya transicioné, empecé como este activismo y como vocera, ir a entrevistas de radio y dar como mi voz, mi opinión. Y después conocí como a los estudiantes de comunicación de la Universidad Central y que ya me adentraron un poco más a la comunicación. Y el periodismo sí sale como desde el ejercicio mismo, desde Wambra, desde la práctica mismo. Entonces, para mí sí es como un engranaje el activismo y el periodismo, porque realmente fortalece esta organización social, fortalece como a las comunidades de la diversidad sexogenérica a visibilizarnos y a representarnos, a dar nuestra propia voz. Qué lindo, de verdad gracias porque cada uno de ustedes desde sus espacios está haciendo un trabajo también importante. En este momento que también algunos cuestionan, ¿hay que celebrar o hay que reflexionar muchísimo y hay que pues pensar en cuáles son los retos del periodismo en este momento? Andrés Burbano, cofundador de Bene Periodismo, docente, relacionista público e intento fallido de historiador, dice él en su biografía en Instagram, aunque es magíster en investigación de historia. Ni tan fallido porque por ahí tiene una maestría en historia. Ni sí, tan eso, fallido, digamos. Eso lo mencionaba, es magíster en investigación de historia, pero él dice que es un intento fallido de historiador. Intento fallido porque no ejerzo, pero bueno, ahí algo se hizo. Entonces, bueno, primero un gusto, gracias por la invitación. En serio, es un honor estar entre tantas mujeres tan profesionales y talentosas, entonces siempre se agradece y creo que hacer este tipo de espacios, como ya decía en un video hace un ratito, es importante como para abrir la conversación de la profesionalización del periodismo y todo lo que nosotros debemos hacer y saber. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años ahorita, 29 aunque parezco de 40, pero tengo 29. ¿Y desde hace cuánto tiempo ejerces periodismo? Desde hace 7 años, bueno, mi primer ejercicio periodístico fue en la universidad. Fue como en una materia donde hicimos como un ejercicio de periodismo de agencia más o menos. Y ahí como que comenzó, luego comenzamos a exigirnos nosotros mismos, como a sobrepasar, digamos que el ejercicio y ya hacerlo algo más profesional o intentarlo al menos. Luego ya gracias al desempleo tocó hacer BN, fue como que creímos que no íbamos a llegar lejos ni nada, falta un montón, pero creo que sí, digamos, ha crecido bastante el proyecto y ahí vamos, ¿no? Entonces ya vamos ahí 7 años, digamos que a nivel, entre comillas, profesional, porque yo siempre digo que no puedo darme el lujo de decir que todavía es totalmente profesional como quisiera, entonces sí voy apuntando como más Así arriba. Es, muy bien, y bueno, para entrar ya un poco más ya en el tema que nos compete hoy, ¿no? Por el Día del Periodismo, pues vamos con este tema de los periodistas, sin duda alguna, hacen una reconstrucción de los hechos, y lo que queremos saber en las voces de ustedes es ¿cuál es el reto frente a la coyuntura actual, lo que tenemos ahora, no solo en la comunidad a nivel nacional, sino también en el mundo? ¿Cuál es el reto hoy en día del periodismo y de los periodistas desde nuestras trincheras? Empezamos contigo, Ana. Uy, bastantes. Hay un montón. Ahorita en Ecuador, digamos, por la situación de violencia tan fuerte y el contexto político tan complicado para el trabajo de periodistas que están haciendo investigación, la situación de periodistas que están en las localidades, es un contexto súper jodido para el ejercicio práctico, digamos, de ese periodismo más de calle, más que está investigando a los poderes, ¿no? Pero también hay otros retos que tienen que ver con el contexto de las nuevas comunicación, o sea, digamos, de qué implica hacer periodismo en un mundo en el que todo mundo puede comunicar. O sea, es como que lo que soñábamos desde la comunicación comunitaria, que era que todo mundo pueda comunicar sin restricciones por el contexto de propiedad y concentración de los medios, que era como la propuesta de la comunicación comunitaria, desconcentrar esos medios y permitir la palabra. Ahora Internet permite eso, pero entonces, ¿cuál es el reto de los medios y de la comunicación y del periodismo? Y ahí nos encontramos con eso, ¿no? O sea, ¿cómo logramos que las audiencias se interesen por lo que estamos contando? O sea, ¿cuál es
papel que cumplimos en un contexto así de sobreinformación, donde hay tanta información y es tan difícil lograr captar la atención de las audiencias, ¿no? Entonces, ahí el trabajo del periodista se vuelve mucho más fuerte, y más aún el trabajo de periodistas que estamos en activismo, o sea, digamos que no tenemos este abismo entre ser periodista y tener una causa de derechos humanos, de feminismo, de comprometida, digamos, con las causas de las organizaciones sociales. Entonces, ¿cuál es ahí el reto? O sea, tener una metodología de mayor trabajo en investigación, de confirmar las cuestiones, o sea, se nos pone una responsabilidad mucho más fuerte que tal vez antes estaba como, sí estaba presente, pero que ahora implica siempre estar en un diálogo con las audiencias y con lo que está pasando alrededor, porque ya no es tu voz la que está únicamente legitimada, ¿no? Como antes era, o sea, tener un micrófono, salir en la tele, salir en la radio, era, digamos, una cuestión. De hecho, hoy fuerte, incluso, ¿no? A veces hasta algunas voces están deslegitimadas por salir en medios de comunicación. Entonces, ¿cómo lidiar con eso y cuál es digamos, la potencialidad y la importancia de ejercer periodismo en ese contexto, ¿no? Entonces, o más allá también de esto, otro tema importante, más allá del activismo o de los medios alternativos, es el hecho de ser mujer, a quienes muchas veces nos delegan, digamos, los temas suaves, los temas, no sé, comunitarios, por decirlo así, pero nosotras también podemos entrar en política, también hicimos de economía, también hemos hecho seguridad. Entonces, ¿tú te has sentido tal vez alguna vez, digamos, minimizada, o te pone tu editor así como vaya a ser este tema, pero tú sabes que puedes hacer mucho más? Yo soy la editora. Eso iba a decir, en el caso de nosotras, Wambra es un medio, digamos, y uno que pertenece a una organización que la mayoría somos mujeres, ¿no? Antes estábamos mitad, ahora somos totalmente la mayoría mujeres. Cargos de dirección estamos las mujeres, en la edición estamos mujeres, entonces desde el nacimiento tuvimos una perspectiva de justamente hacer lo contrario, ¿no? Porque vimos… Lo contrario a los medios tradicionales. Exacto, porque medios vimos lo que pasa pasaba mucho en los medios, o sea, vimos lo que pasaba cuando un director era el que estaba ahí haciendo de las cosas, pero… Yo quería decir que si quieren interrumpirse, por favor, háganlo. Si quieren aportar a la pregunta también que se le hizo, porque es para todos esta pregunta. Capaz la pregunta, Debbie puede contarle un poco más que implica justo eso, ¿no? Sí, el proceso de comunicación que las diversidades sexuales tuvimos realmente fue calificado como que rompimos la moralidad. Sin embargo, yo no lo considero así, porque realmente fue como traer a las mismas personas y, como lo decía Anita, es una nueva generación. Son personas que vienen ya con la tecnología de la mano, son personas que ya se pueden comunicar desde otros códigos y desde otros lenguajes. Y es verdad que las personas trans sobre todo tenemos nuestro propio coloquio, nuestra propia forma de hablar, nuestra propia forma de expresarnos, lo cual por mucho tiempo en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos, eso era estigmatizado, eso era puesto como… igual, nuestras realidades, lo que nos pasaba era puesto como una crónica roja, como una noticia de que éramos peligrosas, como que era, como que estábamos atentando realmente a la sociedad. Y hasta era motivo de burla, ¿no? Y era hasta motivo, hasta ahora, siguen como algunos personajes por ahí en televisión nacional que siguen como apropiándose de nuestra existencia. Por ejemplo, no es una mujer trans la que está representando a una comunidad. Sin embargo, es un hombre heterosexual disfrazado, pero está apropiándose de nuestras voces. Debbie, y acá también entra bastante, y esto voy contigo, Andrés, que hacen un periodismo un poquito más, por decirlo, más fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo tradicional, con palabras un poquito más como para el pueblo, digámoslo así. ¿Qué es la moralidad y quién nos plantea qué palabras usar, qué estilo tener, qué estilo no tener? Ustedes rompen, creería, todos esos estereotipos del periodismo común, al menos del programa de opinión del Francisco en la mañana. Él es toda una
una comedia, por decirlo así, pero lleno de datos, lleno de estadísticas, Sátira, lleno de ¿no? hechos. Utiliza mucho la sátira. Es que creo que ahí debe evolucionar, porque sería, digamos, un poco fácil decir, bueno, vamos a hacer periodismo un poco alternativo y vamos a burlarnos, digamos, en un inicio. Nosotros también caímos en muchos errores y en muchos lugares comunes de ese periodismo, entre comillas, periodismo, de burlarnos, por ejemplo, de los políticos, qué sé yo, por sus, no sé, por su apariencia física, cosa que ya no hacemos porque nos dimos cuenta de que obviamente está mal. O sea, si nosotros vamos a burlarnos de un político, que lo hacemos a diario, que nos parece también una forma de hablar y de llegar también a cierto tipo de públicos, pero lo vamos a hacer según su gestión en la función pública, sobre su gestión en la función privada. Entonces creo que eso es lo importante, y también nosotros saber identificar e ir evolucionando en el lenguaje. Como yo digo, eso es lo que nos ha pasado. Nadie nos dice cómo hablar ni qué decir, sino nosotros también debemos ir viendo eso. Y a propósito de los retos, de lo que decía Ana, también me parece importante mencionar que antes dábamos como ya hecho todo, ¿no? Como ya que está todo dado para el periodista, que el periodista es el que tiene que brindar la información y listo. Teníamos un deber, teníamos unas funciones muy específicas y nadie le podía cambiar, incluso, ¿no? Que es que el cuarto poder y toda la cosa. Pero ahora, con todo este tema de que todos pueden comunicar, también nos toca identificar cuál es el verdadero rol del periodista. O sea, cómo nosotros ejercemos política, cómo nosotros ejercemos comunicación y desde dónde lo vamos a ejercer. Porque claro, todos van a poder hacerlo, pero ahí entra también el debate de quién puede comunicar, el que está profesionalizado, la el que no. opinión es una cosa. Exacto. Y esta reconstrucción de los hechos Tal de la cual. cual hablaba que hacemos los periodistas es otra, ¿no? El tomar estas versiones, el estar ahí en el momento para hacer la grabación de los hechos, que un poco mencionar que los medios tradicionales se elevan cuando ha habido conmoción social en el país. Wambra, BN, Radio Pichincha han estado en los paros mostrando lo que nosotros decimos del otro relato, enfrentándose a la versión oficial. ¿Es esto lo que aviva los medios digitales? Pero ¿cuál es la responsabilidad para construir procesos que luego continúen, que no sean solamente durante estos momentos de conmoción social que ha tenido el país? A ver, yo creo que una de las cosas que más ha potenciado el trabajo de los medios alternativos es de que, a pesar de que existe, digamos, un avance tecnológico y el internet y la posibilidad de comunicar y hacerlo multimedia, que antes era como una cosa tan restrictiva, digamos, que alguien salga en televisión implicaba todo un proceso, que alguien esté en un medio impreso, digamos, todo lo que implicaba básicamente, o sea, materialmente, ¿no? O sea, la infraestructura que implicaba. Ahora es mucho más fácil y todo, pero eso no ha cambiado el chip de la lógica de los medios tradicionales. O sea, lo que han hecho es trasladar esa cuestión, ese modelo de contenidos antiguo, tradicional, a lo digital y ponerlo, digamos, como recargado, no 2.0, pero el mismo machismo, el mismo sexismo, la misma discriminación, la misma incomprensión a los cambios de la sociedad, porque para nosotros es algo evidente. O sea, digamos, las sociedades van cambiando, y si es que los medios no están, digamos, observando lo que está pasando, entonces ahí hay un problema, ¿no? Y eso es lo que ha pasado por la crisis de los medios. O sea, los medios tradicionales han entrado en una crisis que pasa por una crisis de no saber justo cómo llegar a esas audiencias nuevas, pero también una crisis del modelo económico, porque como ya no tienen el monopolio, digamos, de la palabra, entonces lo que tienen es también una crisis de financiamiento, porque no saben cómo llegar a esas audiencias para venderles las mercancías que necesitan venderles. Entonces hay ahí un papel, digamos, y ahí entran los medios alternativos, que no son alternativos porque estamos en lo digital. O sea, cuando nosotros nos preguntaban, decíamos, bueno, nosotros, si es que hay señales de humo, comunicamos en señales de humo. No es por lo digital, no es por la tecnología en sí, sino es por la propuesta que se construye desde tener otra mirada de cómo dialogas con las audiencias y con las propuestas de historias que no están presentes en los medios, ¿no? Entonces, una de las cosas que Wambra hace es ese ejercicio, o sea, es intentar mirar qué está ausente, por ejemplo, en cuestión de la realidad de las mujeres y las niñas. Ok, esto es lo que está ausente, entonces contemos esa historia.
¿Qué es lo que está ausente? ¿Qué es lo que pasa cuando hay, por ejemplo, estos debates de la situación de la protesta o del movimiento indígena? ¿Cuál es la mirada que está menos visibilizada, menos potenciada? Ok, es la mirada de las organizaciones indígenas, de los movimientos en protesta, pero también de las mujeres dentro de los movimientos indígenas. Entonces, esas voces son, entonces el interés está ahí, esa es la potencia, digamos, de los medios alternativos, y por eso es que en circunstancias tan fuertes como, por ejemplo, una movilización como el paro, es que se potencia el trabajo, porque hay personas que están buscando información y diciendo, a ver, yo estoy viendo que hay gente que está protestando y que acaban de matar a un chico, lanzándolo de un puente, como fue en 2019, claro. La situación de Marco Otto, por ejemplo, y Teleamazonas me está diciendo que los policías están por poco, haciendo un trabajo honorífico. Entonces, algo está pasando. Entonces, claro, había una búsqueda de información y las personas necesitaban saber, y los únicos espacios que había una mediación, porque digamos, todo el mundo estaba transmitiendo, pero ¿quién estaba haciendo un trabajo de ir a conversar con las familias, a investigar las historias de las personas fallecidas? Eran los medios alternativos, ¿no? Ahora, sobre esto, es bastante lamentable que muchas veces a estos temas los abordan como algo que hay que minimizar, ¿no? No, es que no es un tema fuerte porque no hay la voz del presidente, no es un tema fuerte porque no está la respuesta del ministro, digamos, pero son temas muy importantes porque está la voz de la familia, la voz de la madre, la voz del padre, la voz del hijo. Mi Debbie, te pregunto, ¿cómo hacer que la sociedad tome en serio estos temas? ¿Cómo decirles que son igual de importantes que una rueda de prensa del presidente? Asimismo, el asesinato de 10 mujeres trans ayer anoche en la Amazonas, digamos. Bueno, yo primero quería acotar con lo que decía Anita, ¿no? Para nosotros nos tocó disputar el espacio público y la actoría política en esta coyuntura de movilizaciones, de paro, porque estuvimos ahí y nos estuvimos organizando y estuvimos sosteniendo como esta protesta. Y era como también impactante, porque realmente siempre tenían como la mentalidad que era como una protesta indígena, pero que se encuentren las diversidades sexogenéricas ahí sosteniendo eso, también es un reconocimiento de que somos pueblo, de que hacemos cultura, de que también necesitamos como estos derechos, ¿no? Y creo que desde ahí surge como tu pregunta, o sea, ¿cómo llegar a las familias como a este respeto, no sé, o cómo llegar a las familias a que no discriminen, por ejemplo, a sus hijos, o que no les conviertan como en una vida tortuosa simplemente por su identidad de género o su orientación sexual? Y yo creo que realmente hay que romper con todo este estigma que la comunicación misma la implanta en la cosmovisión, en la memoria de la gente. Por ejemplo, Debbie, ¿qué sientes tú cuando tú estuviste ahí, presenciaste un hecho, lo grabaste y luego en los medios de comunicación grandes dicen todo lo contrario? ¿Qué sientes tú como periodista? Como yo narradora creo de los hechos. Que no me arriesgo tanto, o sea, yo no me quiero vulnerabilizar porque ya sé lo que me puede suceder. Por ejemplo, el artículo del paro salió en Wambra, que es un medio alternativo. Sin embargo, yo ponerme a competir con los medios tradicionales creo que para mí va a ser desgastante, para mí va a ser como lacerante también. Porque ¿No ves medios tradicionales? No he estado, la verdad, en medios tradicionales. Pero no los ves tampoco. No los veo. Y yo creo que es más por esta situación que ellos manejan como la ideología de género. Y la ideología de género es una cosa inventada por el Papa para hablar por las mujeres, por los derechos sexuales y reproductivos. Y no nos vayamos tan lejos. Un gran ejemplo es cuando un medio tradicional de televisión puso a Alberto Dajic a hablar del aborto. Exacto. Entonces, a mí siempre que me invitan y me dicen, venga a dar réplica de la ideología de género, vayan, por favor, a leer un poquito más, porque yo no me voy a prestar a ese juego. Claro, es como
También te encasillan en una sola temática, ¿no? Claro. Utilizar mi cuerpo para darles como, ¿qué? Visibilidad, porque yo no me voy a poder defender contra eso. O sea, la ideología de género es una cosa desvirtuada que nos trata de desvalidar a nosotras, a las disidencias y a las mujeres en nuestros derechos. Entonces yo no me puedo prestar a eso, y eso es lo que manejan los medios tradicionales. Sin embargo, sí existen medios alternativos que trabajan el enfoque de género, la defensa de derechos, que es con las que tenemos que tener alianzas, que es con las que tenemos que visibilizarnos y hacer como este periodismo que es real, que es tangible, que cuenta nuestras propias historias. Sí, un poco también quería preguntarle a Andrés, por ejemplo, ya hemos escuchado de Ana, también de Debbie, este factor diferenciador de hacer periodismo, de que lo vivimos en la polarización de los medios tradicionales y cómo han surgido ahora los medios alternativos, comunitarios. Desde igual, desde tu espacio lo has hecho, tienen un estilo, pero saber qué es, cuál es como esta fórmula que tal vez estamos tratando de encontrar, la fórmula secreta de hacer este nuevo periodismo. ¿Acaso son los formatos? ¿Acaso es el estilo? Ahora que también tenemos el reto de que todo se consume más rápido y que todo tiene que ser en menos de un minuto. Yo les decía, exacto, grabemos un video para redes sociales con un mensaje por el Día del Periodismo. Por favor, no se pasen de un minuto. Exacto. Pero explicar en un minuto, informarse Claro. en un minuto es posible. Cómo no perder la seriedad y los datos gracias a la instantaneidad. Es que justo es lo que les decía al inicio, nosotros no podemos, digamos, en un inicio nos habíamos encasillado, nos habíamos catalogado nosotros mismos como el periodismo satírico, porque digamos hacemos algo un poco inspirado en el Chumel Torres de México, en la Puya de Colombia, cosas por el estilo, pero también tenemos que, como ya he dicho muchas veces, profesionalizar eso, porque ya nos dimos cuenta en el camino, que les mentiría si les digo, fue el primer objetivo de BN Periodismo, no, pero nos hemos dado cuenta en el camino que también debe tener, el periodismo que nosotros hacemos debe tener un componente educativo para hablar sobre temas que no le interesan a la gente generalmente, qué sé yo, temas engorrosos, no es que la superintendencia de bancos está en esto, o la Contraloría, o el concurso de jueces, eso no le interesa realmente a la gente que tiene que trabajar todos los días, es decir, a mí qué me interesa el concurso de Contraloría, qué me interesa el concurso de jueces, no me interesa realmente, pero eso hay que tratar de aterrizarlo, porque durante años hemos visto la política y a los políticos también como eso inalcanzable, ¿no? Como eso de el político, e incluso también a los periodistas, y eso es algo que nosotros hemos estado en una constante lucha de que no nos vean, ay, el periodista, él es Andrés Burbano, él es Francisco Contreras, Israel Carrasco. Claro, sí. No, sino que decir, yo soy una persona que está al frente de una cámara, al igual que tú, está trabajando, ¿no? Y luego Entonces, salgo a creo que- almorzar por ahí mismo, Exacto, me pueden ver. Es como igualar en el tema de esto de la jerarquía, entre comillas, o del poder que podría Claro, porque llegar a además, tener el si es que periodista. como periodista no tomas un bus, por lo menos de vez en cuando, ¿cómo entiendes la realidad del Tal resto, cual, o sea, ¿no? y es lo mismo que pasa en los paros, ¿no? Y es algo que yo siempre digo, también puede llegar a ser un poco incómodo porque somos seres políticos que también tenemos nuestra afinidad por tal o cual cosa. Y en los paros sí es bien complicado también porque hay matices en todo lado. Claro. Y digamos, yo tengo mi posición que, digamos, en el gobierno de Lasso, yo estaba totalmente en contra del gobierno de Lasso, estaba totalmente en contra del gobierno de Lenín Moreno, pero también había cosas en la calle que eran irregulares, o sea, que no era tan romantizado como se ve, no, la movilización social, qué hermoso, y digo, sí, es chévere que la gente pueda salir y pueda expresarse, pero no es chévere que le maten a la gente. Entonces creo que también ese tipo de cosas incómodas también hay que hablarlas y también hay que debatirlas, porque yo vi que había muchos espacios donde hasta ahora, digamos, llaman a la movilización social y al paro y que tenemos que salir todos en conjunto. Yo digo, sí y no. Digo, hay que levantarse en los momentos de injusticia, sí, pero los que llaman al paro no son los que se ponen al frente, no son los que ponen los muertos, no son los que se mueren, no son los que reciben las balas. Entonces creo que eso también hay que un poco conversarlo, porque son cosas que nos pueden incomodar y nos pueden dar, digamos, en nuestros pensamientos y en las cosas que defendemos, pero son cosas que en De serio hay que alguna hablar. forma también el periodismo encarna esta polarización creciente de la política social y de estas disputas en estos temas, como tú mismo hablabas, del tema de los derechos de todos y todas, esto que dicen los medios de la ideología de género frente a la lucha por los derechos humanos. ¿Y cuál es el reto ahí de enfrentar esta polarización? ¿Hay que ponerse del un lado, hay que ponerse del otro? que no solo es polarización mediática, ¿no? Bien Claro. lo dices, es una polarización política, social. ¿Cómo enfrentar esto hoy en día?
Claro, y eso está más fortalecido, digamos, se vuelve más radical, digamos, como esta imposibilidad del encuentro, también por los algoritmos, ¿no? O sea, digamos, Internet está configurado para que esa construcción, digamos, de cómo recibes la información, cómo publicas la información, se vaya generando estas burbujas de consumo, ¿no? Y eso hace que justamente tú estés leyendo lo que las personas que están cercanas a ti están diciendo. Entonces, hay ahí una base, digamos, que va construyendo un tipo incluso de subjetividad que nos hace tener esta cuestión más polarizante, ¿no? Entonces, es súper difícil en esa situación plantear una propuesta, por ejemplo, como la nuestra, que nosotros decimos y siempre lo hemos dicho, porque creemos que es así. O sea, no hay periodista que sea neutral. O sea, hablar de objetividad o hablar de no tomar posición es tomar una posición, porque vas a tomar una posición. Pero eso no implica que en esta situación de polarización radicalices la situación desde una mirada, digamos, sin lograr virar la integralidad. Y eso es algo que nos cuesta, digamos, a nosotras, por ejemplo, algo que nos pasa desde el trabajo cuando tenemos un festival de periodismo feminista, ¿no? Sarelia. Y una de las cosas que es el Festival Sarelia. Y una de las cosas que discutimos con las periodistas feministas es esta cuestión de cómo, digamos, cómo se plantea un activismo, digamos, como una pertenencia a los feminismos, siendo periodista, cuando hay esta mirada, digamos, estigmatizante de decirte, tú no puedes ser activista y puedes ser periodista, o sea, no puedes hacerlo porque te implica, porque está relacionado el activismo con el tomar posición política. Por ejemplo, dirían que una periodista feminista no puede publicar nada bueno que haga un hombre, digámoslo. Claro, podrían pensar eso, ¿no? O no puede sacar algo que haga quedar mal a una mujer. Claro, cuando no es eso, sino lo que estamos planteando es justamente, no es que es nublar el otro lado de la historia y solamente contar lo que está en tu posición, en tu cancha. No es eso, sino el periodismo feminista, así como el periodismo con enfoque de género, así como que el periodismo comunitario, lo que te plantea es, en cambio, ampliar la mirada. Dar las cuestiones que no están siendo tomadas en cuenta dentro de las narrativas y de los relatos tradicionales para que justamente esa polarización, que a veces es desigual, porque a veces decimos, sí, estamos, digamos, por ejemplo, en un debate en el que se plantea un debate racista contra los pueblos indígenas, o en un debate en el que hay discriminación. No estamos hablando de una cancha en el que hay equidad de discusión, no estamos hablando de una cuestión, o sea, esa polaridad no está igual, hay una desigualdad. Entonces, la necesidad de contar ahí las historias es justamente equiparar esa posibilidad a través del acceso a la palabra, o sea, es decir, estas voces tienen que ser escuchadas para que en realidad haya una igualdad de posibilidad de comunicar. Entonces, en ese momento estamos hablando. Y desde el periodismo feminista, solo para terminar, la propuesta, digamos, ahí transformadora es lo que se plantea de que no es que estamos relegando, digamos, de la objetividad o de decir o de contar las cosas como pasan o de dejar la mirada de un lado y solo contar mi posición, no es eso, sino que nosotros planteamos que hay que aceptar que todos tenemos un posicionamiento, o sea, es lo que el conocimiento situado, ¿no? Lo que plantea, digamos, Donna Haraway, ¿no? Que es, estamos posicionados, todos tenemos unas cargas culturales, subjetivas, todos y todos. Sobre esto que mencionas, yo lo abordaría más bien como una diversidad de las voces, ¿no? No tener, simplemente los medios, como los dicen, tradicionales, no cuentan con los típicos invitados que están todas las mañanas en los canales de televisión o en los periódicos tradicionales. Son datos, son hechos, pero con otras voces que tienen unas miradas diferentes. Evi, ¿también qué quieres aportar sobre el tema? Sí, a nosotros la verdad nos llega el discurso de odio directamente, sí, sea el artículo, el video, cualquier producto comunicacional. La gente siempre comenta con odio, directamente. Entonces ahí es como que el trabajo que hemos hecho como periodista no es que rompió esta mentalidad discriminatoria, no es como que los hizo más empáticos. O sea, nuestro trabajo como periodistas, yo realmente lo hago para mi propia comunidad.
en el mismo lenguaje de mi comunidad, quiero que mi comunidad sea mi audiencia. Yo no quiero pedagogizar al señor heterosexual de una oficina, no lo sé, viejo, no lo sé, curuchupa, lo que sea. Yo no los quiero pedagogizar, yo no los quiero cambiar, ya si así vivió, así que muera. Realmente yo quiero informar, yo quiero visibilizar, yo quiero dar como un aporte a la comunidad de las diversidades sexogenéricas, y ese es como mi enfoque de periodismo. Y tú dijiste algo súper importante, y es que más bien a veces tú estás informando sobre un tema y con esta polarización también tan fuerte en distintos temas y con varias miradas, se aviva esa llama del odio por el odio, o sea, sin causa aparente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra presentación del programa nombramos a las mujeres, decimos mujeres afrodescendientes, mujeres trans, hacemos las guarmis, y enseguida por mujeres trans muchas veces empiezan a decirnos, ahora voy a borrar la Radio Pichincha para siempre. O sea, que uno no entiende por qué se aviva tanto ese discurso de odio, y lo mismo ocurre con un montón de temáticas políticas y demás. Exacto, o sea, y si hablamos como a nivel ya global, es verdad, existen las TERS dentro del feminismo, o sea, y cuando una travesti lo dice, ya no existe el yo te creo. Ya no existe como esta postura que también es como de la paña feminista, porque eso existe en los otros países. Realmente aquí en el Ecuador sí hemos construido un transfeminismo, una cosa que es única en el mundo, porque ya si yo me voy a México, si yo me voy a Argentina, eso ya no pasa. Entonces yo realmente sí quiero como fortalecer este canal de comunicación, este canal de periodismo que sí es transfeminista, solamente pasa aquí, solo pasa aquí porque nosotros es como que hemos hecho las bases, nosotros hemos hecho como la comunicación y la organización, y eso no lo pueden quitar. Y yo alguna vez, o sea, sí me pongo a pensar y digo, el video que está en Wambra quiero que se viralice y que me pongan todo el odio y que me pongan todo el hate, porque yo confío en la gente que me respalda. Yo confío en las personas con las que estoy haciendo estos productos comunicacionales. Entonces, realmente para mí sí es como un reto, tal vez un poco de miedo, porque sí es como luchar contra el hate. No lo sé, yo cuando fui troleada en esas cosas de Arauz y de Correa, a mí sí me dolió, o sea, era como decir que me digan como, ¿y tú quién eres? ¿Tú por qué estás ahí sentada? ¿Y por qué representas? Y yo siempre digo, o sea, yo me represento a mí misma, yo me hago responsable de mis palabras, de mi voz, de mis acciones, pero el hate y esto de que te troleen, y por ser una persona diferente, por no ser una persona normativa, o sea, por ser... Ese es el odio en Así sí. es. Y lo que dice Debbie a mí me llama bastante la atención, y no sé si a ustedes les pasa también, que es que tal vez cuando tenías 20 años o 15 años, alguien viene y te dice, pero es que el feminismo de la tercera ola ya no aporta nada, y tú a los 15 años te pones a discutir y le dices, no, verás, es que tal autora te dice esto, pero a esta edad es como que en serio te da ganas de decirle, señor, vaya y lea el concepto de feminismo en Wikipedia, está ahora al alcance de todos, y no sé si pasa lo mismo con la política, por ejemplo, digamos que a ustedes he leído comentarios, porque les sigo, que les cuestionan mucho, como que, están defendiendo esto y no se distinguen nada de lo tradicional, porque digamos, lo tradicional defiende a tal personaje, pero ustedes de la misma forma defienden a tal personaje. Es que el problema es que lamentablemente tenemos insertado en la cabeza que tener una posición política es tener una posición política o electoral. Entonces, no, es que yo voy por tal o cual candidato. Entonces, lo bueno, digamos, dentro de BN es que cada uno, y es lo loco, ¿no? Nadie me cree esto, pero cada uno vota por alguien distinto, o sea, y es algo como que medio raro, pero claro, en el programa les caemos a todos porque no vivimos de ninguno de ellos, no vivimos de ninguna crítica realmente, no les mentiría si les digo alguna vez no me ha dolido algo, claro que me ha dolido y que qué sé yo, no, es que ese greñudo que habla cosas, alguna cosa por el estilo, claro, en un chuta te duele y quieres pelear, pero dices, ¿realmente tiene sentido? No tiene ningún sentido. Y justo eso es justo lo que mencionaba Ana, me parece importante como retomarlo, porque, digamos, yo siempre he criticado este tema del activismo y el periodismo, pero yo creo que ahí sí se separa súper bien, porque una cosa es ser activista en una causa social,
digamos, en algo que tú debes, en una bandera, y otra cosa es ser activista político electoral, justo como lo que yo decía, algo que yo le criticaba mucho en su momento a Carlos Vera, que yo digo, bueno, tendrá su carrera, reconocido, en su momento fue un gran periodista, pero yo creo que ahora funge más como un activista político electoral. Él decía, no, yo voy a entrevistar aquí a tal persona y voy a casar tales voces. Y eso creo que es distinto. Él decide qué es bueno y qué malo, que lo ha dicho, ¿no? Exacto, entonces eso es distinto. Ahí creo que sí deberíamos diferenciar como ya estrictamente en el tema del periodismo político, deberíamos diferenciar al activista del periodista, porque se supone, digamos que lo más básico al menos del periodismo que te dicen es contrasta, ¿no? O sea, ten una fuente, pero también intenta tener la otra fuente contraria, y aunque no te responda es una respuesta, ¿no? Claro. Y aunque no te diga nada de una respuesta, y creo que eso es lo importante, separarlo en ese sentido, porque le veo muy válido justo lo que decía Ana, de esto que te permite ampliar las miradas y te permite también llegar a lugares donde el periodismo tradicional nunca ha llegado. Hablar, por ejemplo, de las personas trans, hablar de todo lo que hemos estado hablando acá es importante. Y algo también, igual ya para terminar… Tal vez llega, pero como forzado, así ya como que, bueno, sí, pongámosle, como hay que hablar del aborto, pongámosle a Dajik, porque ¿a quién más? Y más que nada como esto que suena horrible, pero es como para cumplir la cuota, ¿no? Para no quedar tan mal. Y algo que me llamaba la atención igual de esto del odio por el odio, es lo que pasó ahora se está hablando, ¿no? Lo de Ariana Tanca Maquiavelo y Andrés Buschmer, que se fueron de vacaciones al mes y medio de gestión. Yo digo, cualquier funcionario público quisiera tener ese tipo de privilegios y para variar con ese sueldo. Pero claro, a Andrés Buschmer le cayeron, no, qué corrupto, que no sé qué. Pero Ariana Tanca era otro el discurso, era como, si ven, se debe eliminar el Ministerio de la Mujer, no sirve para nada. Claro, no. Entonces como… Sí, Ariana Tanca comienza a hacer, o sea, me parece que es una cosa nefasta. O sea, todavía lo que no sucedió. sirve para nada, pero no debería eliminarse. Exacto, o sea, y además dices que puede que no sirva para nada, puede que sirva para algo, pero eso no es el problema, no es que ella sea mujer y esté manejando temas de mujeres, sino que sacó vacaciones al mes y medio de gestión. Y eso es lo que hay que hablar. Oiga, también ahí hay desafíos éticos, ¿no?, que enfrentan los periodistas, sobre todo en la era digital y especialmente en términos de privacidad. Y la veracidad también, sin duda, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? Y quería consultarles, porque no quiero que se vayan sin darme su opinión, sobre los chats de Norero y Boscan. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Porque esto creo que generó mucha polémica, ¿no? En cuál es la responsabilidad de los periodistas, si hay líneas rojas, si no las hay. Y abriendo con la frase que dicen que hay que tener fuentes hasta en el infierno. No sé si yo esté de acuerdo en irme al infierno, arriesgar mi vida por una fuente, pero así dicen. ¿Qué opinas, Ana? Para mí, yo no creo que, o sea, una de las cosas que parte del tema del periodismo con derechos humanos, del periodismo de género, de lo comunitario, es de que te hace pensar no solamente en el producto, sino en el proceso, ¿no? Y nosotras hemos discutido muchísimo sobre justamente, por ejemplo, en los reportajes que hacemos sobre el tema de violencia, y por qué les digo esto para llegar a este otro tema. ¿Cómo producimos, cómo construimos la historia? O sea, digamos, en un periodismo que no se cuestiona el proceso, sino que busca sacar el producto, lo que le interesa es que el producto llegue, que el producto que esté bien escrito. Digamos, si eso implica que tú vas a entrevistarle a una niña y a revictimizarle para que te cuente el testimonio, o si es que eso implica que tú le entrevistes al abusador y en esa crónica que escribiste revictimices a la persona porque describes su físico, por esta cuestión de narrar, estás construyendo. Entonces, para nosotras importa el proceso también. Y por eso es que nos cuestionamos sobre cuáles son las metodologías que trabajamos para construir las historias. Es decir, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios y nos importa el proceso en la construcción de las historias, no solamente el producto. Entonces, partiendo de eso, yo pienso que en justificar y decir, o sea, ¿te puedes casar con el diablo para tener las fuentes? Sí, lo puedes hacer porque te importa el producto, pero si es que en ese camino tú pierdes el sentido ético de lo que implica, si es que en ese camino tú tienes que vender tu alma y tu credibilidad, porque básicamente, y pasar la información de inteligencia y hacer, o sea, perdiste todo. O sea, tuviste un producto de calidad, vas a tener el documental, porque digamos en el proceso, leyendo todas las cuestiones que pasaron, o sea, centrándonos solo en eso, hay ahí, digamos, un conflicto ético muy fuerte, desde mi punto de vista. Y hay un conflicto ético por la búsqueda del producto estrella. O sea, yo lo que veo ahí es un periodista súper, digamos, buscando la cuestión del producto estrella y
vía cualquier cosa, ¿no? Pero ya leyendo la cuestión en el contexto, yo lo que observo es de que hay ahí una cuestión mucho más radical, más fuerte, o sea, la mirada juzgadora hacia la práctica de estos periodistas, de La Posta específicamente y de Boscan, se vuelve mucho más juzgador y más fuerte para ellos por el contexto político en el que a quién defiendes, o sea, a quién lastimaste, a quién digamos hiciste que renuncie, o sea, a quién afectaste, ¿no? Entonces, en ese contexto político ya más amplio, no solo quedándonos en esa práctica personal, digamos, sino ya en el contexto político y discusión de los medios, lo que yo decía es cómo, digamos, por ejemplo, un periodista de investigación que pasó a ser candidato, que pasó a ser político de un partido, de una exministra acusada de violaciones de derechos humanos, de un exministro que tiene acusación de violación de derechos humanos por muertos en las protestas, por un feminicidio dentro de la escuela de policía, o sea, un ex periodista que pasa a ser político, él no es capaz, no puede ser capaz de juzgar la ética de otra persona. Entonces, pero a esa persona no se la juzga de la misma manera. Entonces yo sí siento que hay como doble raza para calificar la ética o no del periodista dependiendo del contexto político y dependiendo de a quién afectó la piedra que lanzó. Andrés, ahí tú, ¿de qué otra forma se hubiera conseguido esta información para develarla? A ver, es que, bueno, primero comenzando porque hay un problema cuando el periodista se convierte en la noticia, ¿no? O sea, el periodista no debería ser la noticia, no debería ser el centro. O sea, y Anderson Boscan se convirtió en eso. Se convirtió también en el escritor de la novela, por más cierta que sea, ¿no? Se convirtió en el libretista de todo eso. Yo creo que sí, digamos, a ver, digamos que basándonos en el periodismo gonzo, de lo que hacía Hunter Thompson en su momento y toda la cosa, en otro contexto totalmente distinto, en otros temas también distintos, pero yo creo que sí se debe conversar con todo el mundo, sí se debe, mucho se le criticó que la ñañería que tenía, que hermano, que y en algo sí le doy la razón a Anderson Boscan en este tema de que si no hablas de la misma forma que hablan ellos, va a ser muy complicado obtener la información. ¿Dónde veo yo el problema? El problema ético también es que uno debe buscar la información, no debe proporcionar la información. Y es algo que también yo decía en un programa, esto de que cuando ya Anderson Boscan comienza a decir, ¿sabes qué? Me dijeron que hay un problema en tu defensa. ¿Qué estás haciendo? Estás usando información privilegiada para privilegiar o para intentar, no sé, sacarle de la cárcel a un narcotraficante para que le puedan dar un habeas corpus. Y en algún punto sí, o sea, digamos que ahora no configura delito, pero eso se tiene que investigar. Ahí está rompiendo la línea totalmente, porque sí, digamos que en lo demás de la conversación lo que se habla, sí, oye, dame información sobre las aduanas, dame información sobre esto, dame información sobre esto otro, pero yo creo que sí se debe tener fuentes, es bastante complicado, pero también tener en cuenta de que el problema está cuando el periodista se convierte en la noticia y es muy fácil también pasar a ese otro lado donde queremos ser protagonistas y queremos hacernos los mártires, ¿no? O sea, nosotros igual hemos tenido un montón de información, nos han pasado un montón de cosas que no publicamos porque la verdad sabemos que no tenemos el apoyo económico, no tenemos el apoyo jurídico, no tenemos el apoyo político de absolutamente nadie y si sacamos mañana algo, simplemente puede que nos manden a un sicario que cuesta $50 para matarnos a cada uno. Y eso pasa. Entonces, y justamente eso hay que queremos mencionar. Por ejemplo, cuando un periodista tiene su canal de YouTube y aquí él fue amenazado por sus investigaciones, ¿aquí qué pasó? Fue Fundamedios, publicó esta alerta, llamándolo influencer. ¿Hay este estatus de protección dependiendo del medio al que pertenezcas? No, o sea, tienes que ser pana de ellos. Exacto. Para que te protejan. Ni te protejan, ¿no? Para que saquen un comunicado en redes. Porque, claro, desde las cárceles pero además van a decir, lo llamaron influencer, no periodista. Claro, o sea, imagínate, sacan algún comunicado en redes y van a decir, uy, qué bestia, no, el crimen organizado va a decir, es que ya sacó comunicado tal o tal o tal. No les interesa, entonces, más bien, el que debería dar protección realmente, y es algo que alguna vez hablé en un debate sobre esto de la libertad de expresión, más allá de la libertad de prensa, a nosotros nos pasan diciendo de que sí, que hay un montón de libertad de expresión, pero la libertad de expresión también debería basarse en la posibilidad que tiene un periodista de decir algo sin la posibilidad de que le maten también. Entonces creo que eso es importante. ¿Tú contando historias te has sentido así en ese riesgo en este momento también? Bueno, yo en este devenir me he podido dar cuenta de que existen periodistas y de que existen los que se creen los muy periodistas. Y realmente sí, tienen que ver
con la ética. Si hablamos de forma teórica, lo que hacen se llama extractivismo epistémico, como que vienen, como que me preguntan, como que me sacan la información, como que se sacan como todo lo que yo les puedo dar, pero se llevan y eso jamás llega como a otra en retribución a mi comunidad o a ser como un beneficio, ¿no? Entonces, si hablamos de ética, realmente como periodistas tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué hago yo con esta información para que se le devuelva a la misma comunidad con la que yo le estoy sacando la información? O sea, eso tiene que ser retribuido. Y yo sí creo que también existe como estos periodistas que tienen como estos intereses y que manejan la comunicación y la opinión pública, porque en verdad es el cuarto poder. O sea, y luchar contra, meterse como con la política, ahora con el narco, con el crimen organizado, lo pueden hacer, porque sí, realmente sí hay personas que se creen los muy periodistas, yo les he visto, y es como que hasta aquí hay esta línea del periodismo, como que el periodismo es súper cuadrado, y realmente no es así. Entonces, realmente pensar en ética, yo creo que sí tenemos que ponernos a todos los que ejercen como el periodismo, pensarse en ética, ¿no? De qué están haciendo y cómo lo van a retribuir a la información y a todo lo que están sacando. A propósito de la ética, a mí me queda algo sonando y tal vez esto puede ser visto un poco más desde el lado humano, y es que esto del narco, las mafias, ya asesinó a 3 periodistas del comercio, ya exilió a varias periodistas, Carol Noroña, por ejemplo, igual compañera. Entonces, ¿qué también está que un periodista no tome esta postura de ser solidario, de ser empático con sus compañeros y esté de amiguito con estas mafias? Yo creo que, digamos, en el contexto, que es un contexto nuevo y es un contexto que yo siento que se dio a tal velocidad que todavía no logramos leer lo que implica, digamos, esta metida, digamos, del crimen, de la delincuencia, pero de este crimen así tan fuerte, porque el proceso fue tan corto, o sea, digamos, fue tan violento, tan acelerado, que en otros países tardó años, ¿me entiendes? O sea, ha tardado años para que se vaya consolidando, digamos, en otros países como México, Colombia, Centroamérica. O sea, aquí en Ecuador fue como en 3 años la cosa se aceleró de tal forma que no logramos saber cuáles son los efectos reales, ¿no? Pero todos los países han tenido un incremento de violencia, ¿no? Y esto implica a los medios de comunicación. Ya se nos va terminando el programa, sí, y queremos hacerles una última pregunta. Una última pregunta. Esto va un poco ya como una autocrítica, ¿no? Que también como periodistas y en el periodismo hemos cometido errores. ¿Cuál sería este punto de vista de una autocrítica hacia nosotros? Y también yo quería añadir que si podrían dar como un mensaje a los jóvenes o nuevas generaciones, lindo haber escuchado que empezaron desde muy pequeños en sus espacios, dar un mensaje desde su punto de vista, desde sus medios, desde sus trincheras, que no son tradicionales, que ahora son otro relato, como nosotros le decimos. ¿Cuál sería ese mensaje también ellos? Así que la autocrítica y el mensaje. La autocrítica, creo que justo lo que dije antes, ¿no? Que muchas veces uno no diferencia esto de intentar ser influencer a intentar ser periodista, y uno se puede ver ahí absorbido por eso, y creo que a todos en BN nos ha pasado. No fue consciente, pero comenzamos, digamos, que a tener esas dinámicas. Pero lograron hacer la autocrítica, porque es súper difícil. Claro. Acá una psicóloga nos decía, lo más difícil del mundo es la autocrítica, mirarme al espejo y decir, lo hice mal, la cagué. O sea, y es algo que nosotros sí hacemos todo el tiempo, que nos han criticado un montón de cosas con razón, otras sin razón, pero sí lo decimos en vivo, lo decimos, vean, ¿saben qué? Nos han dicho esto y 1000 disculpas, vamos a tratar de cambiar estos procesos, porque nos hemos equivocado un montón de veces. Como creo todos. Que en comentarios hemos sido misóginos, hemos sido, de todo, ¿ya? Y a todos nos ha pasado, pero eso no quiere decir de que como a todos nos pasa, entonces todo bien. Hay que hacer esa autocrítica, y también el mensaje creo que es un poco ampliar este tema de los medios alternativos, porque puede abrir espacio para que más voces puedan expresarse, no ser la voz de nadie, porque uno no es la voz de nadie, sino que más bien que otras voces tengan esa plataforma para poder expresarse,
Y esto también, esta competencia, digamos que entre comillas, en el tema de los medios tradicionales, también de los medios alternativos, perdón, genera que los medios tradicionales también se vean obligados a cambiar sus dinámicas un poco, al menos, aunque sea por obligación, para que esas otras temáticas que los medios alternativos estamos topando sí puedan ser escuchadas. Oye, pero no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste hace rato, ver, que solo ¿cuál? porque por el desempleo es que yo me creo un medio alternativo. Mira, Es que los yo que sí nos me están creí, fue por escuchando, eso. las nuevas audiencias, tal vez quieren hacer su emprendimiento, pero por muchos otros temas, ¿no? Por tener ideas nuevas, por tener Es que ideas imagínate, frescas, yo en el por 2017, darle la contra al poder. En el 2017 no había nada de Sí, eso. nosotros fuimos compañeros y en la U te meten la cosa de que tienes que graduarte e ir a un medio tradicional, pero no siempre es Claro. así. Les escuchamos también de Viana. Mi autocrítica es sanar los procesos de los afectos, porque nosotros sí trabajamos como con este sentimiento, como con este ejercicio de confianza en el otro, como que en esta cosa de sostenimiento de la otra persona. Yo creo que sí es como un proceso también de interiorización. Creo que sí es también como un proceso muy empático y muy amoroso, este hecho de hacer comunicación, ¿no? Y yo siempre les digo a las nuevas generaciones, porque ahora ya es otra historia, ya pasaron 26 años desde que nos dejaron de criminalizar y de tipificar en un código. Sin embargo, ahora las nuevas generaciones son como más libres, ahora ya pueden como salir a la calle, ya pueden estar. Y esto de visibilizarse, por ejemplo, en un medio de comunicación o en la pantalla de teléfono, es mucho más fácil, pero sí podemos caer en la burla, sí podemos caer fácilmente como en este prejuicio. Entonces realmente hay que visibilizarlo con una conciencia de clase, una conciencia social, una de conciencia de que nosotros también podemos llegar a ser sujetos políticos, que nosotros también podemos llegar algún día a tener sus puestos de poder, porque si nosotros no vamos a estar, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces yo creo que la comunicación sí viene como con un refuerzo de hacer comunidad, con un refuerzo de crear vínculos y crear sentimientos. A ver, la autocrítica son varias, ¿no? Pero la que más me viene es esta contradicción que tenemos muchas veces entre justamente lo que queremos plantear para una sociedad y lo difícil que es construir eso en los propios espacios, o sea, organizativos. Y la poca atención, por ejemplo, nosotras, después de la pandemia, después del paro, o sea, fue como un montón de cosas del paro, la pandemia, así. Jamás pusimos atención a la situación de la salud mental del equipo en el trabajo. Y para decirles, o sea, hacíamos cobertura, por ejemplo, de la protesta, varias de nosotras tuvimos, digamos, agresiones físicas, pero también agresiones digitales. Estuvimos haciendo cobertura, por ejemplo, mucho tiempo de tema de abuso sexual a niñas. Jamás trabajamos el después de, ¿no? Y eso generó en el espacio un montón de situaciones, digamos, en la salud mental de las personas súper complicadas que nunca las pusimos en la atención. O sea, y ahora, después de la pandemia y de todo, sabimos cuál es la importancia de eso, ¿no? Digamos, de cómo construir un espacio organizativo que está planteando algo, cómo generas esas condiciones que estás planteando, digamos, una sociedad distinta, cómo generas eso en el propio espacio organizativo, en la cuestión de salud mental, física de las personas, laboral de las personas, cómo puedes eso trabajarlo y construirlo en el espacio, es una de las cosas más difíciles porque te enfrenta al mundo real, o sea, ¿no? A las situaciones reales de qué tienes que hacer para lograr construir eso, pero la primera, digamos, cosa que se puede hacer es darte cuenta de que eso es importante, o sea, de que cómo se construye eso para poder hacerlo, ¿no? Y hay cosas aprendidas muy importantes y eso es valioso, ¿no? De que también a lo largo del tiempo vayamos mirando esos errores y vayamos reconstruyendo los procesos que siempre están abiertos precisamente a esto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
De verdad, ha sido un espacio súper valioso con ustedes. Les voy a despedir a ustedes porque nosotros vamos a hacer acá internamente un reconocimiento también a periodistas de acá de la radio y también quería a nuestra audiencia invitarles a que se queden y vengan físicamente acá a la radio, al parqueadero de la Radio Pichincha, Mallorca, N24 198 y Madrid. Se están vendiendo libros acerca de periodismo también, si es que les interesa, si quieren encontrarse con nosotros, también estamos acá en este espacio, hay emprendedores y vamos a reconocer acá nosotros desde la Radio Pichincha a nuestros propios periodistas, ¿no? Un poco Sí, haciendo ese ejercicio también de agradecerles su entrega diaria, el estar aquí, el levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, aunque bien lo decían Ana, también somos seres humanos, ¿no? Y necesitamos ese cuidado de salud mental, mi querida Gaby. Vamos a pedirles a nuestros compañeros que vengan para hacerles bueno, un por aquí pequeño ya tenemos reconocimiento. algunos de nuestros compañeros. Bueno, queremos decir a Orlando Pérez, por favor, que se acerque para recibir el reconocimiento en este Día del Periodismo. También queremos llamar a Brian Paul Espinosa, que también está ya con nosotros. Al Pollito, Javi Ojeda, a Mariela Rosero también, Washington Yepes y Alexis Moncayo. Pero no sé si Ya- está el ya no- Alexis por aquí. Sí, algunos probablemente estén arriba Venga por acá, actualizando la Eso, información. Eso, cruces en la Venga, vengan cámara. por acá. No, mentira, venga. Cruces. Bueno, Parémonos, acá está. chicas, parémonos Ahí para está. poder No sé si simplemente creo que hacer estamos- este espacio de reconocimiento acá con nuestros Ajá, ellos nos compañeros. van a ayudar con la cámara. Eso. Pero que me cuente qué les vamos a Ahí, dar. está, ahí estamos. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar también palabras de estos dos grandes personajes que tenemos acá, que hacen a diario las redes de Radio Pichincha, las noticias de Radio Pichincha. Bray, feliz Día del Periodismo. Javi, feliz Día del Periodista. ¿Cómo se sienten en este día? ¿Cuál es el compromiso con las audiencias que los leen y los ven a diario? Guachito vénganse también ya más está por acá, acá. vengan, Véngase por vengan acá, más Guachito. acá. Ven por acá. Venga por acá. Es A ver, es vamos, una, unas una- palabras. una mención. Bueno, Eve, Sofi, Gaby, amigos de las Guarmis, de Radio Pichincha, igual a la gente que nos mire y nos escucha. Bueno, es un día para trabajar con más pasión, ¿no? Con más entrega, con el compromiso de siempre, porque nosotros nos debemos a la audiencia, a la gente que día a día está conectada a través de la radio, en las redes sociales igual. Y es quienes se merecen, de hecho, toda la entrega de nosotros. No, nosotros no somos las noticias, son, de hecho, Sí. son Y ellos. también nos duele en algunos momentos Y- muy duros contar estas historias, Claro, ¿no? hay muchas historias que digo, hay detrás que no se cuentan, pero es el compromiso de siempre que se tiene con la audiencia, con el país, sobre todo en un medio tan importante como es Radio Pichincha, y al ser un medio público, el compromiso y la demanda y la entrega del profesionalismo es mayor todavía. Javi, ¿qué nos dices? ¿Cómo estás, Eve, Sofi, Gaby? Buenos días a todos los presentes, a todos los que están del otro lado del dial. Bueno, nada, hay que seguir trabajando, reconocer el trabajo que hacemos, porque esto no para. Hoy se nos reconoce, pero vamos a seguir trabajando hasta que nos muramos, o sea, cuando seamos periodistas. ¿Tú sí te ves de viejito siendo periodista? Claro, claro, sí, es que está el don, ¿no? de comunicar lo que suceda. Guachito. Ya pasamos al Como el viejito, no, guachito, mentira. Qué respetuoso, Brian. Pero está en la sangre, ¿no? El comunicar lo que sí, sucede. Está en nuestra sangre esta hermosa profesión que es dura, que hemos todos seguido, pero el cariño que se tiene por lo que se hace es lo que nos hace diferentes, y eso es lo que nos es la marca de Radio Pichincha, un medio que no solamente es de aquí de Quito, de Pichincha, sino que es reconocido a nivel nacional y también mundial, porque todos los días nosotros observamos dentro de las transmisiones en vivo mensajes que llegan desde Alemania, desde Estados es Unidos, cierto. desde Italia, desde Singapur. El desde alcanzar precisamente esa difusión es una responsabilidad. Mi Sí, Javi, total. perdona que te corte, pero ya mismo Sí. nos cortan el programa. bueno, Guachito. y nada, hay que seguir Está tan para inspirado. adelante, para adelante. Feliz Día del Periodista para todos Guachito, nuestros compañeros. Guachito, le su doy la palabra. mensaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, ratificar el compromiso nada más, no olvidarnos nunca del legado de Eugenio Espejo, por el cual se conmemora justamente el Día del Periodista, de José Peralta, otro gran luchador, y desde luego el compromiso de los periodistas que como nosotros hacemos este trabajo diario de compromiso, de construir el otro relato, eso es lo fundamental. Y sí, claro, hay que llegar a tener nuestra edad, pero luchando Así es. y sin
claudicar en los principios. Llevamos 44 años quienes hablan en el periodismo nacional y nunca he claudicado de mi línea de comportamiento, de mi posición ideológica. Es decir, hay que construir siempre el otro relato. Nada más. Muchísimas gracias, Guasito, felicitaciones. Orlando. Lo escuchamos. A nuestros invitados, perdón, solo déjenme decirle que no se vayan, porque ya se van y se van a irse a tomarse una fotito con nosotros. Que no se vayan. Nadie les agarra para que no se vayan. Bueno, yo no soy muy partícipe de esta celebración en estas épocas del Día del Periodismo, más bien creo que es bueno lo que ha pasado hace pocos minutos, una reflexión profunda sobre nuestro oficio, sobre las debilidades, sobre los problemas que tenemos, y a mí me parece que cuando ustedes hacían la pregunta, creo que era la Gaby, de la autocrítica, yo creo que ese es más bien el rol que constantemente debemos plantearnos. Igual el compa de EBN decía, nosotros no podemos ser la noticia, los periodistas no podemos ni debemos ser la noticia, me parece que es clave entender. Yo sí creo que es un momento de reflexión, es un momento de autocrítica profunda y también de revisar si efectivamente el periodismo que estamos haciendo en los formatos tradicionales, que decía Anita, si no me equivoco, son los que nos corresponden a los medios que creemos y queremos ser alternativos. Me parece que ese es nuestro gran desafío. Nuestro otro relato tiene que ser efectivamente otro relato, y yo creo que incluso ahí cambian las preguntas, cambian los formatos, cambian las estéticas. Y ahí creo que está la fuerza de nuestra forma de hacer periodismo. Yo además creería que esta posibilidad intergeneracional de hablar desde de unas edades, de unas experiencias, a las tradiciones y a las experiencias, me parece que también es clave que estemos viviendo ahora. Y eso exige eso, es decir, revisar nuestros formatos, nuestras formas de hacer el periodismo, incluso hasta nuestra forma de presentarnos, porque una de las cosas que yo siempre discuto es que nosotros queremos ser alternativos, pero queremos ser como las presentadoras de televisión o como los periodistas clásicos. Entonces los Carlos Vera, los Jorge Ortiz, ¿nos estamos reproduciendo nosotros también en esa lógica o estamos cambiando para hacer de otra manera? Yo sí creo que hay que pensar en esas cosas en estos días, más que celebrarlos. Yo quiero cerrar diciendo que aquí al menos hay una semilla. Las conversaciones que tuvimos hace pocos minutos con los 3 invitados de este programa a mí me han puesto a pensar en algunas cosas, y creo que eso, por ejemplo, reafirma lo que conversamos todos los lunes cuando nos reunimos para analizar nuestra propia agenda. Así que yo creo que por ahí va la celebración, entre comillas, de este un día de reflexión, ¿no? Sin duda. Perfecto, día de reflexión. Muchas gracias. Un regalito, un gran presente. Nada, yo también despedirme. Muchísimas gracias, siendo los periodistas que nos escuchan eternos aprendices, a continuar leyendo, a continuar escribiendo, a continuar autoeducándonos y fortaleciendo el compromiso con la gente principalmente. Y haciendo ese ejercicio de autocrítica, que yo sí lo veo muy valioso, que uno tiene que hacerlo todos los días, porque sí, puede uno marearse en esto, ¿no? Uno cuando entra al ámbito de la comunicación, creo que para muchos el anhelo es llegar a ser presentadores de televisión. Y eso marea muchísimo, confunde muchísimo, cuando la prioridad siempre es contar historias y contarlas bien, contarlas con el corazón, pero contarlas con rigurosidad, armar ese rompecabezas para poder establecer ese relato que las audiencias pues puedan tenerlo para sacar sus propias conclusiones. Así es que a los nuevos periodistas también bienvenidos, que aquí estamos, nosotros tenemos también y confiamos en el periodismo ciudadano, somos periodistas comunitarios, a pesar de que estemos en un medio tradicional, pero es como una fusión que a mí me parece muy interesante. Es un híbrido. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar hoy día aquí en las Guarmis. Les agradecemos mucho y bueno, nos veremos en una próxima. Muchas gracias también a todos y muy buenos días. Y acá se quedan felices.